Mediados de febrero de 1943, Sidi Bou Zid, Mamoun Ahmad, Túnez. El tanque M4A1 Sherman capturado rodó hasta detenerse en la arena del desierto, con la estrella estadounidense aún visible bajo la cruz alemana pintada apresuradamente. Oficiales del batallón de Panzers Pesados 501 se reunieron alrededor de este trofeo, con cuadernos ya en mano. Este único tanque estadounidense, capturado intacto y operativo durante la batalla de Sidi Bou Zid, desencadenaría una crisis de confianza entre los ingenieros alemanes que resonaría en sus programas de desarrollo de tanques durante el resto de la guerra. Las matemáticas de la guerra blindada estaban a punto de ser reescritas, no por una superioridad en potencia de fuego o grosor del blindaje, sino por algo que los alemanes nunca habían priorizado, una excelencia automotriz que simplemente se negaba a fallar. El tanque llevaba el nombre War Daddy 2 pintado en su casco, con el número de serie Estados Unidos 3067641, construido por Lima Locomotive Works y perteneciente a la compañía G del primer regimiento blindado, primera división blindada. Personal de una unidad de reconocimiento alemana condujo este Sherman 350 kilómetros a través del terreno norteafricano hasta el puerto de Sfax, un viaje de 4 días y medio. Cada kilómetro reveló algo que contradecía las suposiciones alemanas sobre la capacidad industrial estadounidense. El motor nunca se sobrecalentó. La transmisión nunca falló. Los sistemas de tracción mantuvieron un rendimiento constante. Los tripulantes de tanques alemanes, acostumbrados a paradas mecánicas frecuentes incluso en movimientos cortos, observaban con creciente inquietud cómo este vehículo enemigo simplemente funcionaba sin quejas en terrenos y condiciones que habrían inutilizado su propio equipo. En el puerto, War Daddy 2 fue cargado en un barco de carga rumbo a Alemania. La oficina de armas del ejército había emitido órdenes explícitas. Este tanque debía llegar al centro de pruebas de Kummersdorf, intacto y operativo. La inteligencia alemana había recibido informes fragmentarios sobre la producción de tanques estadounidenses, pero ver el vehículo físico hizo que esas estadísticas cobraran realidad de una manera que los números en papel nunca podrían. El Sherman representaba una producción en masa a una escala que Alemania no podía igualar, construido con principios de ingeniería automotriz que Alemania no había dominado. Primavera de 1943, campo de pruebas de Kummersdorf, Brandeburgo, Alemania. War Daddy 2 llegó en un vagón de ferrocarril con la designación Zufahrt 259 y la matrícula alemana WH058941. Los ingenieros de pruebas ya habían marcado medidas de grosor y ángulos del blindaje en cada superficie del tanque, anotando con precisión para su programa de evaluación exhaustiva. El campo de pruebas del ejército alemán en Kummersdorf, ubicado a 25 kilómetros al sur de Berlín, servía como la principal instalación para probar tanto equipos alemanes como aliados capturados. Allí, ingenieros meticulosos medían, probaban y analizaban todo, desde la tensión de las orugas hasta la eficiencia de la transmisión, documentando sus hallazgos en informes técnicos detallados. El Sherman estaba a punto de someterse al examen automotriz más completo que la ingeniería alemana podía diseñar. Los ingenieros de pruebas alemanes realizaron la inspección inicial con equipos de especialistas de múltiples ramas técnicas. Fotografiaron cada componente desde docenas de ángulos, midieron cada holgura con instrumentos de precisión y documentaron técnicas de construcción que parecían increíblemente simples en comparación con los métodos alemanes. La transmisión llamó inmediatamente la atención de los especialistas en trenes motrices. Mientras que los tanques alemanes usaban engranajes rectos que requerían tolerancias precisas y mantenimiento frecuente, el Sherman empleaba engranajes de espiga que distribuían la tensión entre varios dientes simultáneamente. Este diseño, estándar en la fabricación automotriz estadounidense desde la década de 1930, ofrecía una durabilidad excepcional con requisitos mínimos de precisión. Los ingenieros alemanes habían considerado los engranajes de espiga demasiado difíciles de producir en masa dadas sus capacidades industriales y la formación de su fuerza laboral. Los estadounidenses los habían fabricado por miles. Las pruebas comenzaron con ensayos automotrices básicos diseñados para estresar cada sistema mecánico bajo condiciones controladas. Los ingenieros condujeron War Daddy 2 a través de circuitos de obstáculos diseñados para replicar condiciones de campo de batalla, midiendo el consumo de combustible, monitoreando las temperaturas del motor y registrando el comportamiento de la transmisión bajo diferentes cargas y condiciones del terreno. Después de cada prueba, desmontaban componentes para examinar patrones de desgaste, buscando signos de estrés, lubricación inadecuada o debilidades de diseño.
Los resultados contradecían todo lo que la doctrina alemana de tanques había aceptado sobre los necesarios compromisos entre rendimiento y fiabilidad. El Sherman tuvo un desempeño adecuado en todas las categorías y destacó en la métrica en la que los tanques alemanes fallaban constantemente, la resistencia operativa sin intervención de mantenimiento. El examen del tren motriz reveló diferencias en la filosofía de diseño que explicaban mucho sobre los enfoques estadounidense y alemán. La transmisión del Sherman presentaba 5 velocidades hacia adelante más una marcha atrás, con sincronización en las marchas 2 a 5, lo que eliminaba la necesidad de doble embrague durante operaciones normales. Esto hacía que el tanque fuera casi tan fácil de conducir como un automóvil civil, requiriendo un entrenamiento mínimo para los conductores. En contraste, los conductores de tanques alemanes pasaban un tiempo considerable aprendiendo técnicas complejas de doble embrague y manejo cuidadoso del acelerador para evitar dañar sus transmisiones. El diseño del Sherman aceptaba que soldados comunes con conocimientos automotrices básicos operarían estas máquinas, mientras que los diseños alemanes asumían que especialistas altamente capacitados estarían disponibles. El motor radial Continental R975 de este Sherman en particular demostró una notable tolerancia a condiciones operativas variadas. Los ingenieros notaron que el motor mantenía un rendimiento constante en rangos de temperatura que habrían causado sobrecalentamiento o pérdida de potencia en los motores alemanes. El sistema de enfriamiento, aunque simple en diseño, resultó altamente efectivo. El sistema de filtración de aire manejó la arena del desierto sin los atascos frecuentes que afectaban a los tanques alemanes en el norte de África. Cada sistema reflejaba una filosofía de diseño que priorizaba la funcionalidad práctica sobre la optimización teórica. 6 y 7 de junio de 1943, Campo de Artillería de Illsleben. El ministro del Reich, Albert Speer, llegó para presidir una importante conferencia de armamento a la que asistieron líderes de la industria armamentística y oficiales superiores de la Wehrmacht. El programa de demostración incluyó pruebas de ascenso de colinas comparando tanques alemanes y aliados capturados. Wardaddy II estaba junto a los últimos diseños alemanes, incluyendo un tanque Panzerausf de recién salido de producción y un destructor de tanques Ferdinand, que representaba la tecnología de vehículos blindados más avanzada de Alemania. Speer, responsable de la producción de armamento alemán y personalmente accountable ante Hitler por los resultados, necesitaba entender qué podía producir la industria estadounidense y cómo se comparaban los diseños alemanes con el equipo enemigo. La demostración proporcionaría respuestas que ni Speer ni los diseñadores de tanques alemanes querían reconocer. El Sherman ascendió la pendiente de prueba sin problemas. Su transmisión manual de 5 velocidades, sincronizada de la segunda a la quinta, cambiaba sin dudar. Su motor mantenía una entrega de potencia constante durante todo el ascenso. El conductor manejó el vehículo con confianza, demostrando la facilidad de operación que se convertiría en una característica distintiva del Sherman. El Panzer lo siguió. Su motor Maybach HL 230 de 700 caballos de fuerza le permitió igualar el rendimiento del Sherman, pero solo apenas y con considerablemente más dificultad. El Ferdinand, masivamente pesado con 65 toneladas y técnicamente sofisticado con su sistema de transmisión eléctrica, se detuvo a mitad de la pendiente. Speer observó cómo los equipos de recuperación luchaban por reiniciar el vehículo, un fallo embarazoso que ocurrió frente a docenas de oficiales superiores y líderes industriales. En sus memorias años después, Speer escribiría sobre las capacidades del Sherman que observó durante su gira de inspección en Italia en octubre de 1944. Notó que los informes sobre la movilidad a campo traviesa del Sherman habían sido muy favorables, con el tanque escalando montañas que los expertos alemanes en tanques consideraban inaccesibles para tanques. Atribuyó esto a que el Sherman tenía un motor muy potente en proporción a su peso, dándole una movilidad en terreno llano que era definitivamente superior a la de los tanques alemanes. La 26ª División Panzer informó específicamente sobre esta ventaja. Estas observaciones del ministro de Armamento de Alemania tenían un peso significativo en los círculos de la Wehrmacht. Una evaluación pública escrita apareció en el periódico Das Reich el 27 de junio de 1943. El artículo describió al Sherman como uno de los logros especiales de los laboratorios norteamericanos y lo calificó como un producto bastante loable de la industria del acero norteamericana. El artículo señaló que las primeras cosas que llamaban la atención eran la construcción en serie y el cumplimiento de los requisitos casi arrogantes de la industria automotriz norteamericana.
Mencionó el cañón estabilizado por giroscopio como el primer intento de este tipo jamás realizado en cualquier lugar, reconociendo la innovación estadounidense en esta área. Estas declaraciones públicas, cuidadosamente redactadas con fines propagandísticos para evitar parecer derrotistas, ocultaban sin embargo las alarmas privadas que se extendían por los departamentos de ingeniería alemanes. Los tanques estadounidenses no eran solo adecuados, estaban fundamentalmente mejor diseñados para operaciones sostenidas en el campo. De vuelta en Kummersdorf, las pruebas sistemáticas continuaron durante el verano y hasta el otoño de 1943. Los ingenieros midieron el rango operativo del Sherman, realizando pruebas extendidas que llevaron al vehículo a sus límites. Documentaron rangos operativos que superaban los 2,000 kilómetros antes de requerir un mantenimiento importante, aproximadamente 4 veces lo que los primeros modelos de Panzer podían lograr en condiciones de campo. Midieron una eficiencia de transmisión que superaba a cualquier tanque alemán, con pérdidas de potencia a través del tren motriz significativamente menores que en los sistemas alemanes comparables. Examinaron la transmisión manual sincronizada que hacía que el cambio de marchas fuera suave y simple, sin requerir el doble embrague ni la cuidadosa sincronización de revoluciones que exigían las transmisiones alemanas. Los sistemas de tracción final presentaron otra revelación que desafió las suposiciones de ingeniería alemanas. Los tanques Panzer alemanes empleaban sistemas de tracción final heredados del diseño del Tiger, una configuración propensa a fallos bajo estrés. El diseño usaba engranajes rectos en carcasas que resultaban inadecuadas para las cargas impuestas por el vehículo de 45 toneladas. Los mecánicos alemanes en el norte de África y en el frente del este habían informado de fallos en los sistemas de tracción final, lo que obligaba a abandonar los Panzers después de movimientos relativamente cortos, a veces menos de 100 kilómetros. Los sistemas de tracción final del Sherman, construidos con los mismos principios de engranajes de espiga que la transmisión, rara vez fallaban, incluso bajo condiciones de combate sostenidas que habrían destruido los componentes alemanes. Proyectos de restauración décadas después encontrarían sistemas de tracción final de Sherman que no necesitaban restauración mecánica después de años de almacenamiento, testimonio de márgenes de diseño que superaban los requisitos inmediatos por factores sustanciales. Para finales de 1943, Kummersdorf había acumulado suficientes datos para producir informes internos exhaustivos que circularon por las ramas técnicas de la Wehrmacht. Estos documentos, destinados a oficiales superiores de la Wehrmacht y funcionarios del Ministerio de Armamento, pintaban un cuadro aleccionador de las capacidades comparativas. El Sherman demostró una madurez en ingeniería automotriz estadounidense que Alemania fundamentalmente carecía, a pesar de su conocimiento teórico y experiencia científica. Las técnicas de producción en masa permitían tolerancias que se considerarían descuidadas en la fabricación de precisión alemana, pero resultaban en vehículos más fiables que funcionaban mejor en condiciones de campo. Las piezas intercambiables significaban que las reparaciones en el campo podían realizarse con herramientas básicas y un entrenamiento mínimo especializado. Mientras que los vehículos alemanes requerían una precisión de nivel de fábrica y equipos especializados para muchas reparaciones, toda la filosofía de diseño priorizaba mantener los vehículos operativos en lugar de alcanzar máximos de rendimiento teóricos que parecían impresionantes en las especificaciones pero no podían mantenerse en combate. Las evaluaciones internas de ingeniería alemana documentaron observaciones sobre las ventajas industriales estadounidenses que iban más allá de los simples números de producción. La ingeniería automotriz estadounidense reflejaba décadas de experiencia en la industria civil que Alemania nunca había desarrollado a una escala comparable. Antes de la guerra, Estados Unidos tenía una propiedad de automóviles generalizada, con vehículos comunes entre ciudadanos de todas las clases económicas. Alemania tenía una experiencia automotriz civil mucho más limitada, con los automóviles siendo artículos de lujo para los ricos y la élite del partido. El programa Volkswagen, prometido a los trabajadores alemanes desde 1934, había entregado menos de 1,000 vehículos civiles para 1939. Esta enorme diferencia en la madurez de la industria automotriz se tradujo directamente en la filosofía de diseño de tanques. Los estadounidenses construyeron tanques que los mecánicos con entrenamiento automotriz civil podían mantener usando habilidades que ya poseían. Los alemanes construyeron tanques que requerían entrenamiento especializado y atención constante de expertos con años de educación técnica militar específica.
La comparación con la fiabilidad de los tanques alemanes se volvió imposible de ignorar a medida que se acumulaban los informes de campo durante finales de 1943 y principios de 1944. Los tanques Panzer requerían restricciones operativas estrictas para evitar fallos mecánicos que los dejarían varados. Los conductores recibían instrucciones explícitas de no cambiar de marcha frecuentemente, ya que el cambio excesivo dañaba la transmisión. La tercera marcha, en particular, se rompía con tanta frecuencia que los manuales de campo advertían contra su uso salvo cuando fuera absolutamente necesario. Los Panzers no podían girar mientras retrocedían, ya que esto destruiría la transmisión. Los giros de pivote solo eran posibles cuando la resistencia del terreno era igual en ambas orugas, lo que limitaba severamente la flexibilidad táctica. Objetos extraños que entraban en el sistema de rodaje podían atascar la rueda dentada de tracción, requiriendo horas de mantenimiento para despejarla. Estos problemas existían a pesar de que los Panzers se construían en fábricas dedicadas a tanques por trabajadores calificados utilizando los mejores materiales disponibles en Alemania. El Sherman, por el contrario, había sido diseñado por ingenieros automotrices en General Motors, Ford y Chrysler, aplicando principios de producción en masa que habían desarrollado durante décadas de fabricación de vehículos civiles. El tanque incorporaba componentes automotrices comerciales siempre que era posible, aprovechando las cadenas de suministro y la experiencia de fabricación existentes. La transmisión provenía de múltiples fabricantes, incluidos Caterpillar Tractor, Buick y Ford Motor Company, todos construyendo según especificaciones idénticas con piezas completamente intercambiables que podían mezclarse libremente sin ajustes. Esta estandarización, rutinaria en la industria automotriz estadounidense, seguía siendo en gran medida teórica en la producción de tanques alemanes, donde cada fabricante introducía variaciones sutiles que impedían la verdadera intercambiabilidad de piezas. Otros Shermans capturados llegaron a Kummersdorf durante 1943 y 1944, incluidos tanques tomados de unidades británicas en Italia y fuerzas soviéticas en el frente del este. Cada vehículo capturado se sometió a protocolos de prueba similares, construyendo una base de datos exhaustiva de las capacidades de los tanques estadounidenses en diferentes variantes y periodos de producción. Los británicos habían adaptado algunos Shermans con su cañón antitanque de 17 libras, creando la variante Firefly que abordaba la principal debilidad del Sherman en potencia de fuego. Los ingenieros alemanes examinaron estos tanques modificados con particular interés, notando cómo el gran anillo de torreta del Sherman acomodaba el cañón significativamente más grande con modificaciones mínimas. El Firefly demostró un potencial de crecimiento incorporado en el diseño original que los ingenieros alemanes no habían considerado al especificar sus vehículos. El Panzer, apresurado en producción para contrarrestar los tanques soviéticos T-34, no tenía capacidad para mejoras significativas de armamento sin un rediseño completo de la torreta y el vehículo. El programa de pruebas automotrices se amplió para incluir ensayos de fiabilidad diseñados específicamente para replicar condiciones de combate. Los ingenieros condujeron Shermans a través de cientos de kilómetros de movimiento a campo traviesa, registrando cada incidente mecánico, requisito de mantenimiento y fallo de componentes. Compararon estos resultados con informes de campo de unidades Panzer y Tiger operando en los frentes del este e italiano. Los números contaron una historia inequívoca sobre la fiabilidad comparativa. La disponibilidad operativa de los Panzer promedió por debajo del 40% durante la mayor parte de 1943, con algunas unidades reportando tasas catastróficas tan bajas como del 20 al 25%. Batallones individuales de Panzer documentaron periodos en los que menos de uno de cada 5 tanques estaba realmente capaz de realizar operaciones de combate. Por el contrario, los tanques Sherman mantenían una disponibilidad operativa sustancialmente mayor en todos los teatros. Datos específicos de los informes de campo alemanes documentaron los problemas de fiabilidad de los Panzer en detalle devastador. En julio de 1943, durante la Operación Ciudadela en Kursk, los Panzers lograron solo un 16% de disponibilidad operativa, con fallos mecánicos eliminando más tanques que la acción enemiga. Para diciembre de 1943, la disponibilidad había mejorado solo al 37%. Los informes de febrero de 1944 mostraron un 37% operativo. En abril de 1944 se alcanzó el 50% operativo. En mayo de 1944 finalmente se logró un 78%.
Estas cifras representaban el porcentaje de Panzers que estaban realmente capaces de realizar operaciones de combate en un día dado, con el resto averiados, esperando piezas o en reparación. La progresión mostró una mejora gradual a medida que se abordaban los defectos de diseño, pero incluso las mejores tasas de disponibilidad de Panzer nunca igualaron lo que los Shermans lograron desde la producción inicial. Para diciembre de 1943, el patrón se había vuelto innegable para cualquier observador objetivo que examinara los datos. La vida útil del motor para la variante diésel del Sherman superaba los 3,000 kilómetros con un mantenimiento adecuado. La vida útil del motor del Panzer apenas alcanzaba los 1,000 kilómetros, incluso después de que se abordaran los peores problemas iniciales. Los informes alemanes de marzo de 1944 documentaron que los motores mejorados de Panzer alcanzaban una vida útil de 700 a 1,000 km, presentada como un éxito. Esta mejora simplemente llevó a los motores Panzer a aproximadamente un tercio de la capacidad del diésel Sherman. Las transmisiones de Sherman requerían un mantenimiento mínimo entre revisiones, con engranajes sincronizados que hacían menos probable que el error del conductor causara daños. Las transmisiones de Panzer exigían atención constante y reparaciones frecuentes, con fallos en la tercera marcha tan comunes que los conductores aprendieron a pasar de segunda a cuarta para evitar usar la relación problemática. Los sistemas de tracción final de Sherman operaban de manera fiable bajo condiciones que rutinariamente destruían los sistemas de tracción final de Panzer en 100 a 200 km de operación. Los informes de campo de unidades alemanas que usaban Shermans capturados reforzaron los datos de pruebas de Kummersdorf con experiencia operativa en el mundo real. Las unidades mecanizadas alemanas, desesperadas por vehículos fiables a medida que su propio inventario de tanques se degradaba, empleaban con entusiasmo cualquier tanque estadounidense capturado que pudieran obtener intacto. A diferencia de los tanques soviéticos T-34, que los alemanes modificaban extensamente antes de usarlos, los Shermans entraban en servicio alemán sin cambios. No requerían modificaciones porque funcionaban correctamente tal como fueron diseñados, sin defectos fundamentales que necesitaran corrección. Los tripulantes de tanques alemanes que habían experimentado múltiples fallos mecánicos en sus propios vehículos encontraron la fiabilidad del Sherman notable y frecuentemente lo comentaban en cartas e informes. Informes de regimientos Panzer señalaron que los operadores de Sherman podían concentrarse en consideraciones tácticas y efectividad de combate, mientras que las tripulaciones de Panzer y Tiger constantemente se preocupaban por llegar al campo de batalla sin averías o completar misiones antes de que un fallo mecánico inmovilizara sus vehículos. La 10ª División Panzer SS capturó 12 M4A3 Shermans en Ellesheim en enero de 1945 durante la Operación Nordwind. Estos tanques habían pertenecido al 43º Batallón de Tanques estadounidense y fueron capturados intactos cuando sus tripulaciones los abandonaron durante el asalto alemán. Los 12 Shermans fueron formados en la 13ª Compañía del Regimiento Panzer X SS y sirvieron en operaciones de combate durante el resto de la guerra. Estos tanques sirvieron como vehículos de reconocimiento y reservas móviles, roles que requerían movimientos sostenidos sin paradas de mantenimiento y un rendimiento mecánico fiable. Los comandantes alemanes reconocieron lo que las pruebas de Kummersdorf habían demostrado años antes: los tanques estadounidenses podían confiarse para funcionar cuando se necesitaban. Esta fiabilidad, más que la potencia de fuego o la protección del blindaje, determinaba la utilidad táctica en los últimos meses de la guerra. Un Sherman que llegaba al campo de batalla con un cañón operativo era infinitamente más valioso que un Panzer con una potencia de fuego superior, averiado a 20 kilómetros detrás de las líneas. Enero de 1944 trajo programas de pruebas ampliados a medida que las fuerzas de la Wehrmacht se retiraban en múltiples frentes y más equipos capturados llegaban a Kummersdorf. Los ingenieros examinaron el M4A1 con el motor radial Continental R975, documentando sus características y comparándolo con otras variantes. Probaron el M4A2 con motores diésel gemelos General Motors 6046, notando su eficiencia de combustible superior y características operativas diferentes. Evaluaron el M4A3 con el motor de gasolina Ford GAV8, considerado por las tripulaciones estadounidenses como el mejor motor de Sherman. Cada variante demostró la misma característica fundamental: una excelente fiabilidad automotriz derivada de principios de ingeniería sólidos y procesos de fabricación de calidad. La consistencia entre las variantes impresionó a los ingenieros alemanes,
acostumbrados a variaciones significativas de calidad entre diferentes fabricantes que producían vehículos nominalmente idénticos. La variante diésel M4A2 impresionó particularmente a los ingenieros alemanes que la examinaron en Kummersdorf. Las fuerzas soviéticas recibieron 4,102 de estos tanques a través del programa de préstamo y arriendo, y un número significativo cayó en manos alemanas durante las retiradas en el frente del este. El motor diésel gemelo GM6046 proporcionaba un rendimiento comparable a cualquier variante de Sherman mientras consumía sustancialmente menos combustible que los motores de gasolina, una ventaja crítica a medida que las reservas de combustible alemanas disminuían. Los diseñadores alemanes habían experimentado con motores diésel para tanques, pero abandonaron el esfuerzo debido a dificultades de fabricación y la complejidad de los sistemas de inyección de combustible. La industria estadounidense produjo Shermans diésel junto con variantes de gasolina sin interrumpir los programas de producción, demostrando una flexibilidad y sofisticación tecnológica que la industria alemana nunca logró durante las condiciones de guerra. En marzo de 1944, informes del general Heinz Guderian, inspector general de tropas Panzer, señalaron en comunicaciones oficiales que las mejoras en la fiabilidad del Panzer habían alcanzado lo que él denominó estándares aceptables para principios de 1944. La vida útil del motor había alcanzado de 700 a 1,000 km, y los problemas de tracción final se habían resuelto en gran medida a través de modificaciones de diseño y procesos de fabricación mejorados. Esta mejora, presentada como un éxito significativo en las comunicaciones militares alemanas, simplemente llevó la fiabilidad del Panzer a un nivel que el Sherman había alcanzado desde la producción inicial en 1942. El ejército alemán celebró alcanzar estándares que los tanques estadounidenses habían superado desde el principio, destacando cuán rezagado había quedado el desarrollo de vehículos blindados alemanes. La comparación se volvió más dolorosa a medida que la producción de tanques alemanes luchaba con crecientes escaseces de recursos y bombardeos estratégicos aliados. Las campañas de bombardeos aliados apuntaron a cuellos de botella clave en la cadena de producción de Panzer y Tiger con creciente efectividad. La planta de motores Maybach en Friedrichshafen sufrió graves daños por un ataque del Comando de Bombarderos de la RAF en la noche del 27 al 28 de abril de 1944. El ataque involucró 322 aviones y está descrito en los archivos del Museo Imperial de la Guerra como el ataque más dañino a la producción de tanques alemana de toda la guerra. El ataque también destruyó la fábrica de cajas de cambios ZF adyacente a la planta de motores. La producción de motores y transmisiones de tanques se detuvo completamente durante 6 meses. Cuando la producción finalmente se reanudó en noviembre de 1944, el control de calidad se había degradado significativamente. El trabajo forzado, cada vez más empleado en las fábricas de tanques alemanas a medida que los trabajadores alemanes eran reclutados para el servicio militar, introdujo sabotajes deliberados. Se encontraron filtros de cigarrillos atascados en los conductos de aceite. Las juntas se instalaban incorrectamente. Los componentes se ensamblaban sin las holguras adecuadas. Estos problemas nunca afectaron la producción de Sherman, ubicada de manera segura en fábricas estadounidenses lejos de cualquier zona de combate y con personal motivado que ganaba buenos salarios en condiciones decentes. La diferencia fundamental entre la producción de tanques estadounidenses y alemanes no radicaba en el conocimiento de ingeniería, sino en la capacidad industrial y la filosofía de diseño subyacente. Los ingenieros alemanes entendían los principios automotrices tan bien como sus contrapartes estadounidenses, poseyendo un amplio conocimiento teórico y experiencia científica. Sin embargo, nunca aplicaron esos principios de manera consistente al diseño de tanques, priorizando otros factores. Los tanques alemanes enfatizaban características de rendimiento que hacían especificaciones impresionantes, pero tenían una pobre fiabilidad en condiciones de campo. El cañón KWK-42 de 75 mm del Panzer y su grueso blindaje frontal venían a costa de un tren motriz sobrecargado que no podía soportar de manera fiable el peso de 45 toneladas del vehículo. Las formidables capacidades del Tiger exigían procedimientos de mantenimiento complejos y reparaciones frecuentes por parte de especialistas altamente capacitados. Estos compromisos podrían haber sido aceptables si la industria alemana pudiera producir suficientes vehículos y piezas de repuesto para mantenerlos. No pudo, particularmente a medida que los bombardeos aliados se intensificaban y las escaseces de materias primas empeoraban. Los ingenieros estadounidenses, entrenados en la producción en masa automotriz a través de décadas de experiencia en la industria civil,
diseñaron tanques que podían fabricarse por decenas de miles y mantenerse por mecánicos con entrenamiento básico utilizando habilidades aprendidas en la vida civil. El tren motriz del Sherman usaba componentes probados en el servicio comercial con principios de diseño tomados directamente de la fabricación de automóviles y camiones. El sistema eléctrico incluía un generador de respaldo que podía alimentar el movimiento de la torreta incluso cuando el motor principal se detenía, una característica que parecía un lujo innecesario para los diseñadores alemanes, pero que resultó invaluable en combate. Los tanquistas alemanes solo podían soñar con tales comodidades, particularmente aquellos que habían experimentado fallos en el movimiento de la torreta cuando los motores se detenían en pendientes. Estas características no aparecían en las especificaciones técnicas alemanas porque los diseñadores alemanes nunca las habían considerado de alta prioridad en comparación con el grosor del blindaje y la potencia del cañón. Para la primavera de 1944, las unidades de la Wehrmacht en todos los frentes informaban de problemas mecánicos crecientes a medida que la calidad de fabricación se degradaba y las piezas de repuesto se volvían cada vez más escasas. Los Panzers requerían transporte por ferrocarril para movimientos superiores a 100 kilómetros porque sus sistemas de tracción final no podían sobrevivir a marchas prolongadas por carretera. Los comandos de campo emitían órdenes explícitas que restringían el movimiento de los Panzer para preservarlos para el combate real en lugar de perderlos por fallos mecánicos durante las marchas de aproximación. El vehículo de recuperación Panzer, construido sobre un chasis de Panzer para recuperar Panzers averiados, compartía los mismos problemas de fiabilidad que el tanque que debía recuperar. Los comandantes alemanes enfrentaban la sombría realidad de que los fallos mecánicos eliminaban más tanques que la acción enemiga, con algunas unidades reportando que el 70% de las pérdidas de tanques se debían a averías en lugar de daños de combate. Mientras tanto, la producción de Sherman continuaba a tasas sin precedentes que la industria alemana nunca podía igualar. Las fábricas estadounidenses produjeron 49,324 tanques Sherman durante la guerra, más que toda la producción de tanques alemanes de todos los tipos combinados. Las fuerzas de la Commonwealth británica recibieron miles a través del programa de préstamo y arriendo. La Unión Soviética recibió más de 4,000 variantes diésel. Las fuerzas chinas en Birmania usaron Shermans con efectos devastadores contra la armadura japonesa, que era tecnológicamente inferior tanto a los diseños estadounidenses como alemanes. Cada teatro donde los Shermans sirvieron confirmó lo que las pruebas de Kummersdorf habían revelado. Los Shermans mantenidos adecuadamente seguían funcionando en condiciones que habrían desactivado o destruido tanques alemanes. Los tripulantes de tanques alemanes que capturaron y usaron Shermans elogiaron universalmente su excelencia automotriz en cartas, informes y entrevistas posteriores a la guerra. Los informes del Frente del Este señalaron que los mecánicos alemanes encontraron incluso el complejo motor multibanco Chrysler A57, con sus 5 bloques de motor separados, más fácil de diagnosticar en comparación con los motores de tanques alemanes que requerían conocimientos especializados y equipos específicos. El Ford GAV8, elogiado por las tripulaciones aliadas por su excepcional fiabilidad y potencia, parecía notablemente confiable para los mecánicos alemanes acostumbrados a los motores Maybach que requerían ajustes constantes de las holguras de las válvulas, el tiempo de encendido y los ajustes del carburador. El diésel gemelo de General Motors, que el ejército estadounidense había rechazado como menos fiable que los motores de gasolina y relegado a la producción de préstamo y arriendo, superaba ampliamente el rendimiento y la fiabilidad de cualquier motor diésel que la industria alemana había producido para aplicaciones de tanques. Los generosos márgenes de diseño del Sherman proporcionaron otra ventaja que los ingenieros alemanes llegaron a apreciar. Los componentes básicos de la transmisión y los sistemas de tracción final, originalmente especificados para el M4 de 30 toneladas con 400 caballos de fuerza, no requerían modificaciones importantes para manejar el tanque de asalto M4A3E2 Jumbo de 42 toneladas con su protección de blindaje significativamente aumentada. Los mismos componentes que impulsaban el Sherman estándar transmitían exitosamente 650 caballos de fuerza de motores experimentales sin fallos ni necesidad de refuerzos. Los ingenieros alemanes tendían a calcular que tal sobreconstrucción representaba un desperdicio, una capacidad excesiva que aumentaba los costos de producción y usaba materiales escasos sin un beneficio inmediato. Los ingenieros estadounidenses entendían que los márgenes proporcionaban un potencial de crecimiento para futuras mejoras y una fiabilidad en el campo de batalla que hacía que la inversión adicional valiera la pena durante la vida útil del vehículo. Para el verano de 1944,
Los comandantes de tanques alemanes que enfrentaban la invasión aliada en Normandía sabían que sus desventajas técnicas se extendían mucho más allá de las capacidades de los tanques individuales. La superioridad de la artillería estadounidense, el devastador apoyo aéreo cercano y la abrumadora capacidad logística se combinaron para superar a las fuerzas alemanas independientemente de las especificaciones de los tanques o la destreza táctica. Pero la fiabilidad del Sherman significaba que las unidades blindadas estadounidenses podían sostener operaciones continuas que las divisiones Panzer alemanas simplemente no podían igualar. Los batallones de tanques estadounidenses podían lanzar ataques, sostener operaciones de combate, realizar persecuciones y prepararse inmediatamente para la siguiente operación sin paradas de mantenimiento extensas. Las divisiones Panzer alemanas tenían que administrar cuidadosamente sus vehículos operativos limitados, calculando que cada movimiento consumía una vida útil de componentes preciosa y acercaba el fallo mecánico. El uso alemán de Shermans capturados en operaciones de combate proporcionó la prueba final de la superioridad automotriz estadounidense desde la perspectiva alemana. La 150ª Brigada Panzer, formada específicamente para operaciones de infiltración durante la Batalla de las Ardenas en diciembre de 1944, intentó obtener vehículos estadounidenses capturados para disfrazar sus operaciones. Los planificadores alemanes querían Shermans específicamente por su reputación de fiabilidad. Sin embargo, la brigada recibió solo 2 tanques Sherman, y solo uno resultó lo suficientemente operativo para las operaciones. El Sherman operativo nunca vio combate debido a atascos de tráfico masivos que impidieron que la operación de infiltración alcanzara sus objetivos. En una operación que requería que los vehículos funcionaran sin averías mientras operaban detrás de las líneas enemigas lejos de cualquier apoyo, solo el equipo estadounidense ofrecía posibilidades razonables de éxito. Los tanques alemanes, incluso cuando estaban completamente operativos, no podían garantizar el rendimiento sostenido que tales misiones requerían. El 23 de enero de 1945, se produjo la admisión oficial final del fracaso automotriz alemán. Una reunión de la Comisión Panzer produjo un informe que documentaba fallos catastróficos en los sistemas de tracción final en todos los tipos de tanques alemanes. Los hallazgos del documento fueron devastadores. Antes de la ofensiva del este de 1945, había 500 sistemas de tracción final defectuosos en el Panzer IV, 370 en el Panzer y aproximadamente 100 en el Tiger. Además, se reportaron aproximadamente 200 fallos en el destructor de tanques Ezer basado en el chasis checo de 38 toneladas. El general Wolfgang Thomale, general de división y jefe de Estado Mayor del Inspector General de Tropas Panzer sirviendo bajo Guderian, explicó el impacto operacional en términos crudos. En tales circunstancias, la utilización ordenada de los tanques era simplemente imposible. Las tropas perdían confianza en sus vehículos y, en algunas situaciones, abandonaban vehículos enteros solo por problemas de tracción final, temiendo quedar varados y capturados. Los tanques alemanes, construidos para intimidar con especificaciones técnicas impresionantes, fallaron en el requisito más fundamental de los vehículos blindados, una fiabilidad mecánica suficiente para llegar al campo de batalla y completar misiones. El centro de pruebas de Kummersdorf se preparó para la evacuación a principios de 1945 mientras las fuerzas soviéticas avanzaban implacablemente hacia Berlín. Los ingenieros empacaron frenéticamente los datos de las pruebas y enviaron documentación a instalaciones más al oeste, esperando preservar la inteligencia técnica para análisis posteriores a la guerra. Algunos de los tanques capturados, incluidos al menos 2 Shermans, fueron puestos en servicio improvisado con unidades de combate que defendían desesperadamente los accesos a Berlín. Estos vehículos lucharon junto a diseños alemanes en las últimas batallas desesperadas, proporcionando una última comparación bajo condiciones de combate reales. Los Shermans continuaron operando hasta que fueron destruidos por fuego enemigo o abandonados cuando se agotaron los suministros de combustible. Los tanques alemanes, incluidos los Panzers y los pocos Tigers restantes, se averiaban por fallos mecánicos a tasas que sorprendían incluso a las tripulaciones experimentadas acostumbradas a una baja fiabilidad. La historia de War Daddy II y las docenas de otros Shermans probados en Kummersdorf representa una de las grandes disparidades industriales de la Segunda Guerra Mundial. Los ingenieros alemanes, trabajando dentro de un sistema industrial que priorizaba la perfección teórica sobre la utilidad práctica, produjeron tanques que parecían impresionantes en papel pero fallaban en operaciones de campo sostenidas. Los ingenieros estadounidenses, aplicando décadas de experiencia en la fabricación automotriz a los requisitos militares,
Produjeron tanques que carecían de sofisticación técnica en muchas áreas pero funcionaban de manera fiable en condiciones que derrotaban al equipo alemán. En la guerra blindada, como en la mayoría de las operaciones militares, el arma que funciona cuando se necesita supera al arma que podría ser teóricamente superior si pudiera llegar al campo de batalla y completar su misión. El análisis posterior a la guerra por parte de organizaciones de inteligencia estadounidenses y británicas confirmó lo que las pruebas de Kummersdorf habían revelado. El examen sistemático de tanques alemanes destruidos encontró fallos mecánicos tan comunes como daños de combate como causas de pérdida. Sistemas de tracción final rotos por estrés, transmisiones atascadas por lubricación inadecuada o error del operador, motores quemados por sobrecalentamiento o falta de aceite. La obsesión alemana con la superioridad de los vehículos individuales y las especificaciones impresionantes los había cegado ante la importancia crítica de la fiabilidad y la mantenibilidad. Construyeron tanques que ningún mecánico conscripto podía mantener sin un entrenamiento especializado extenso, impulsados por motores que exigían atención constante de expertos por parte de técnicos capacitados, apoyados por un sistema logístico que colapsó bajo la tensión acumulada de suministrar innumerables piezas únicas a unidades dispersas. Las lecciones aprendidas a través de las pruebas en Kummersdorf influyeron directamente en el pensamiento de diseño de tanques alemán en la Bundeswehr de posguerra de Alemania Occidental. Cuando la República Federal comenzó a desarrollar el tanque de batalla principal Leopard 1 en la década de 1950, los diseñadores enfatizaron conscientemente la fiabilidad y la mantenibilidad sobre las especificaciones de rendimiento puro. Estudiaron los principios de ingeniería automotriz estadounidense y los aplicaron deliberadamente al desarrollo de vehículos militares. El Leopard 1 resultante incorporó muchas filosofías de diseño que habían hecho exitoso al Sherman. Un tren motriz robusto con márgenes de diseño sustanciales, mantenimiento fácil que requería herramientas especializadas mínimas, componentes estandarizados que permitían reparaciones rápidas en el campo y un potencial de crecimiento que permitía mejoras futuras sin un rediseño completo. El Leopard 1 se convirtió en uno de los diseños de tanques más exitosos de la era de la Guerra Fría, sirviendo con numerosos ejércitos y permaneciendo en producción durante décadas. Los Shermans capturados en Kummersdorf, incluido War Daddy II, con su distintivo nombre aún pintado en el casco, representaban mucho más que equipos enemigos traídos para un examen técnico. Eran pruebas tangibles de que la madurez industrial y los principios de ingeniería sólidos basados en la experiencia práctica importaban más que la innovación técnica teórica perseguida sin considerar la realidad de la fabricación. Los diseñadores de tanques alemanes persiguieron especificaciones avanzadas porque creían que la tecnología superior podía superar las desventajas materiales y la inferioridad numérica. Estaban equivocados. Los diseñadores de tanques estadounidenses construyeron vehículos fiables porque entendían, a través de una dura experiencia, que la logística, la capacidad de mantenimiento y la disponibilidad operativa sostenida determinaban la victoria en la guerra mecanizada moderna. Tenían razón, y su enfoque resultó decisivo. La brecha de fiabilidad entre los tanques Sherman y los alemanes no solo influyó en la guerra blindada táctica, sino que moldeó fundamentalmente la comprensión más amplia de la capacidad industrial militar y su papel decisivo en el conflicto moderno. Alemania entró en la Segunda Guerra Mundial con ventajas técnicas en muchos sistemas de armas, poseyendo conocimientos científicos y experiencia en ingeniería que superaban a la mayoría de los oponentes. Sin embargo, Alemania carecía de la profundidad industrial y la sofisticación de fabricación para mantener esas ventajas a través de una producción en masa sostenida mientras luchaba simultáneamente contra enemigos en múltiples frentes. Estados Unidos entró en la guerra con armas que eran menos sofisticadas técnicamente en muchos aspectos, pero poseía una capacidad industrial para fabricarlas en cantidades abrumadoras mientras mejoraba continuamente la calidad, la fiabilidad y el rendimiento basándose en retroalimentación de combate. Este enfoque industrial, perfectamente ejemplificado por el diseño y la producción del tanque Sherman, resultó mucho más efectivo que la sofisticación técnica alemana aplicada a la producción a pequeña escala. Estados Unidos produjo casi tantos tanques Sherman como Alemania produjo tanques de todos los tipos combinados, mientras también producía enormes cantidades de todos los demás tipos de armas, suministrando a los aliados a través del programa de préstamo y arriendo y manteniendo el estándar de vida más alto entre todas las naciones combatientes. Este desempeño económico, imposible de igualar para Alemania incluso antes de que los bombardeos estratégicos se intensificaran, decidió el resultado de la guerra tan seguramente como cualquier batalla. Las matemáticas eran simples y brutalmente claras cuando se examinaban objetivamente.
Un Sherman con un cañón de 75 milímetros que llegaba de manera fiable al campo de batalla y luchaba efectivamente era infinitamente más valioso que un Panzer con un cañón superior que se averiaba antes de enfrentarse al enemigo o requería 3 días de mantenimiento por cada día de operaciones. Un batallón de tanques con un 80% de sus vehículos operativos podía ejecutar misiones que un batallón con un 40% de vehículos operativos simplemente no podía intentar. La fiabilidad no era solo un factor de conveniencia o una consideración secundaria. Era la base de la efectividad operativa, determinando si las unidades blindadas podían ejecutar sus misiones asignadas. Los tanques alemanes fallaban consistentemente en esta prueba fundamental a lo largo de la guerra. Los tanques estadounidenses la superaban consistentemente. Las pruebas de Kummersdorf habían demostrado esto más allá de toda duda razonable para mediados de 1943, incluso mientras los comandantes alemanes continuaban desplegando Panzers y Tigers que parecían temibles y poseían especificaciones impresionantes, pero no podían confiarse para funcionar cuando más se necesitaban. El tanque Sherman no ganó la Segunda Guerra Mundial por su superioridad técnica en potencia de fuego o protección de blindaje. Ganó por la superioridad industrial expresada como fiabilidad mecánica, disponibilidad constante y facilidad de mantenimiento. Los ingenieros alemanes en Kummersdorf entendieron esto para mediados de 1943 basándose en sus pruebas exhaustivas. Escribieron informes detallados documentando sus hallazgos. Probaron la evidencia repetidamente con rigor científico. Llegaron a las conclusiones correctas sobre las ventajas estadounidenses. Pero entender un problema y resolverlo son desafíos fundamentalmente diferentes. La industria alemana carecía de la capacidad para reestructurar la producción en torno a principios de fiabilidad mientras luchaba simultáneamente en una guerra perdida en múltiples frentes contra enemigos con recursos superiores. La industria estadounidense había incorporado la fiabilidad en su sector automotriz civil durante décadas de competencia comercial y simplemente extendió esos principios maduros a la producción militar con un éxito notable. War Daddy II, ese único tanque Sherman capturado en Túnez y probado exhaustivamente en Kummersdorf durante meses, contó toda la historia a través de su fiabilidad mecánica y rendimiento constante. Cada kilómetro que condujo sin fallos era evidencia de que el diseño de tanques alemán había tomado un camino fundamentalmente equivocado al priorizar las especificaciones sobre la fiabilidad. Cada prueba que demostraba la excelencia automotriz estadounidense era prueba de que la madurez industrial y la experiencia práctica en fabricación importaban más que los cálculos de rendimiento teóricos. Cada comparación entre la fiabilidad de los Sherman y los tanques alemanes demostraba que los estadounidenses habían resuelto problemas que los ingenieros alemanes no sabían que necesitaban resolver. El tanque en sí era poco notable en muchos sentidos, solo uno de los 49,000 producidos. Lo que representaba era devastador para la confianza alemana, prueba de que Alemania ya había perdido la guerra industrial incluso mientras continuaba la lucha, y que la capacidad productiva estadounidense no podía ser igualada independientemente de la sofisticación técnica o la habilidad táctica alemana.